Hola, Gopala. Buenas tardes, encantado de estar aquí, desde dentro. Sí, sí, sí. Yo encantado de estar contigo y muy agradecido. Sabes que tenemos una conexión muy amistosa, muy fraterna, que hemos coincidido en distintos eventos del yoga, de congresos y festivales, y desde el principio conectamos. Supongo que conectarás con todo el mundo porque eres un corazón amable y vitalista, pero conmigo de verdad yo he sentido que hemos conectado siempre muy bien. Así que encantado. Gracias por lo de corazón vitalista. Bueno, trato de caminar con el corazón abierto. Otra cosa es que no siempre sale bien, pero sí, el corazón es el elemento sustancial de la vida, ¿no? Y si no somos corazón, en el sentido más divino de la palabra, mejor ocuparnos de otra cosa. Pero yo muy encantado de estar aquí compartiendo eh, con tus escuchantes y con los que tengan a bien estar cerca en algún momento Y que del son los tuyos. tiempo. Que son los tuyos ya, porque ya sabes que esto, si la providencia quiere, vas a estar charlando de vez en cuando de los temas que surjan en otras ocasiones. Pero a mí me gustaría presentarte un poquito, hablar un poquito de ti. Porque Gopala es, es una expresión excepcional entre todos mis amigos y conocidos. Porque, por un lado, pues, como ya os he comentado, es gerente del Consejo General del Poder Judicial, ni más menos. Y por otro lado, pues, es un dedicado también al servicio, pero desde otro ambiente, que es el mundo del yoga. Está implicado en el mundo del yoga desde hace también, pues eso, unos 40 años así, ¿verdad, Gopala? Así es. Y además de él se autodenomina aprendiz de poeta. Y yo os puedo asegurar que además, pues eso, como decía, un corazón vitalista, pues eso, que es un alma joven dispuesto pues eso, a aventuras que vibren y amando la vida. Y, y bueno, y a mí hay un común denominador de todo esto, que es que encuentro que hay mucha inclinación a aportar al servicio. Así es, así es. Yo aprendí de pequeñito, digo de pequeñito porque ya no lo soy tanto, ¿no? Cuando tenía pues apenas, de hecho, antes de cumplir la mayoría de edad, cuando a mí me tocaba, que era a los 18 años, ya empecé pues en el mundo del yoga, ¿no? Poquito a poco, como conviene hacer las cosas en la vida. Y, y sí, son muchos años de práctica, pero claro, has hecho una presentación, además de generosa, que rompe, no, rompe un poco los esquemas, ¿no? Porque los yogis, al menos yo siempre recuerdo esa sentencia poderosa de Swami Shivananda, pues suya, ¿no? Sino que nace del Vedanta. Yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente, yo no soy mi intelecto, yo no soy mis emociones. A ver, los yogis tratamos de ir diluyendo nuestros elementos identificadores. Es nuestra tendencia, ¿no? De hecho, además, es el objetivo de la meditación, ¿no? El disolver un poco y perder esta identidad pesada que tenemos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues acepto la mayor. Es decir, en una entrevista, pues dices, bueno, pues te voy a presentar a alguien que no es ni cuerpo, ni mente, ni intelecto. Ya quisiera yo que me presentaras así, ¿no? Pero sí, todas esas cosas que has dicho son parte de mi vida, pues vivo ya desde hace muchos años en el mundo judicial, donde trabajo en una institución pública, el Consejo General del Poder Judicial, y me dedico al mundo del yoga y de la meditación, sobre todo de la práctica y del compartir con otros. Y también, digamos, otro pilar que realmente unifica a los dos, que es el mundo de la poesía. Yo siempre me denomino como aprendiz de poeta porque
porque nunca estudié poesía en términos escolásticos, porque probablemente tampoco leí la poesía necesaria para que uno pueda decir que uno es un poeta, y la poesía es más como la experiencia derivada de la práctica, de la meditación, del silencio, del compartir el corazón. Ese es, sí, pero esas tres patas de personalidad que tú mencionas, pues sí, pero sobre todo servir y amar, no son los dos elementos que se introducen en mi vida. Servir en el entorno en el que estás. A mí me ha tocado el judicial, pues sirvo a los jueces. También me tocó y me sigue tocando ya en otros formatos, el familiar, sirviendo a la familia, sirviendo, ¿no? Que nada mejor que hacer que servir. Amén. O sea, totalmente. De hecho, es el néctar de, ¿no? De crecer mayores, de crecer en entendimiento, en sabiduría. Al fin y al cabo, esta transformación del tomar, ¿no? Al dar, ¿no? Al aportar. Pero si te parece bien, vayamos un poquito de nuevo hacia atrás en el ¿De tiempo, acuerdo? a conocer un poquito. Pues eso, ¿tú naciste en Madrid? Sí, yo nací en Madrid de padres sevillanos, pero Ah, nací en Madrid ya hace algunos años más que 60, ya no volveré a cumplir los 60, ni alguno más de la década de los 60. No, en la actualidad tengo 62 años y nací en Madrid. ujú. ¿Y te criaste en Madrid? Sí, sí, sí. Yo diría que soy madrileño, de crianza madrileña, vinculado de alguna manera también con Sevilla por razón de mi padre y de mi madre, y con muchos viajes en esa temprana infancia a esa ciudad, eh, y con algún vínculo con ese corazón espiritual también que tiene Sevilla, porque, bueno, esto quizá no lo he contado nunca, pero te lo cuento a ti. También salí de nazareno, ¿no? En alguna cofradía, ¿no? Cuando era niño, ¿no? O sea que sí, con vínculos con Sevilla, pero de Madrid. Luego la vida me ha llevado por muchos lugares del mundo y tengo grandes vínculos con Nueva York, donde viví alguna pequeña temporada. Y luego, digamos, en periodos de vida, también estuve un tiempo en Luxemburgo, sirviendo dentro de las instituciones europeas. Ujú. Qué experiencias más, más interesantes. Em, Te iba a comentar entonces, ¿en qué momento te encontraste dedicándote más bueno, inclinado hacia la legislación, lo jurídico? ¿Cómo te viste? ¿Te gustaban desde el principio más las letras y te viste decantado hacia ese ámbito por vocación o...? No, no creo que exista en vocación, con independencia de que mi padre también era jurista. Yo en los primeros recuerdos que tengo, en los previos a la universidad, en los que dices, bueno, ¿y dónde vas a decantarte? Me gustaban las ciencias naturales, me gustaba la biología, por ejemplo, pero también me gustaban las letras, y realmente no es tan importante, yo creo, al final lo que uno estudie, porque la vida te va a ir recolocando en un espacio o en otro en función de elementos que no siempre uno puede controlar. No digo que no se puedan controlar, no digo que haya proyectos de vida en el que por ti o incluso con el apoyo de tus progenitores, pues te enlazas en una estructura. Yo no diría desde luego no soy un jurista por vocación, pero soy una persona vocacional en aquella que hago. Es decir, para mí hoy estar contigo hoy con las personas que escuchen es como una muestra del arte de vivir. Estoy aquí y no estoy para nada ahora mismo, ¿no? De hecho, he desbloqueado todos los teléfonos, pero los alámbricos y los inalámbricos, para que intentar que no suene nada más que el compartir. Yo no soy un jurista de vocación y, de hecho, eh, no podría identificarme con el concepto de los juristas, ¿no? Me he movido en el mundo del derecho y, de hecho, trabajo en una institución muy jurídica, aunque dentro de ese mundo jurídico yo me dedico a la administración de los recursos humanos, de las personas, de los edificios, de los contratos, de los elementos
de gestión general, y luego mi paso previo por la función pública era en el control de los fondos españoles y comunitarios, los fondos económicos. Yo trabajaba en Tribunal de Cuentas de España primero y luego el de la Unión Europea, pues fiscalizando que el dinerito de los ciudadanos pues llega a buen puerto, ¿no? Y ese fue mi trabajo durante mucho. Y ahora es un trabajo realmente de servicio a la institución, ¿no? Del Consejo General del Poder Judicial, donde la verdad es que me encuentro muy a gusto porque, claro, además allí se ha podido cumplir uno de los sueños más que nuestros, de nuestros maestros, porque realmente nosotros, o sea, yo siempre he considerado que uno bueno, va encontrando maestros en la vida que realmente te van abriendo puertas, ¿no? Esferas o ventanas, ¿no? Por donde uno va entrando casi sin darse cuenta, ¿no? Yo no tenía un calendario hace muchos años donde decía, pues yo quiero jubilarme en tal lugar o pasar por aquí. He sido inquieto, sí, ¿no? Y de hecho, pues me moví con mi familia a Luxemburgo durante una temporada a trabajar en las instituciones europeas. Bueno, Ujú. soy un ser inquieto, pero no soy un jurista por vocación, ¿eh? Si esa era la pregunta. Sí, no, eh, pero es que realmente me interesa la vivencia vibrante de la persona y la verdad es que hay mucho que apreciar y que aprender de lo que nos has compartido. En cuanto desde apagar los teléfonos para estar plenamente juntos hasta, pues eso, reconocer que, aunque no sea por vocación, ¿sabes? Que estando plenamente y sirviendo, pues fíjate dónde estás y dónde has estado y sigues aportando a un nivel, pues para mí, admirable. bueno, no lo sé, el concepto de admiración Sí, bueno, es muy humano, ¿sabes? Es muy humano y yo puedo establecer una serie de instituciones, personas y esencias que me enamoran y a las que admiro, ¿no? Eh, pero bueno, sí me siento verdaderamente afortunado, eso sí. No sé si por haberme sumergido desde joven en el yoga, que realmente te permite vivir la vida de una manera plena. Yo creo que el yoga sí es un magnífico instrumento que te enseña a vivir la vida de forma plena. eh, Permite la reiteración de la palabra. Y porque pasamos por esta vida de una manera muy instantánea, ¿no? La vida entra y se va de una manera y somos muy leves, ¿no? Yo siempre recuerdo esa novela de Kundera, creo que era de la insoportable levedad del ser, que no era una novela Vedanta, no era una novela del yoga, pero se me quedó ese elemento, ¿no? De la insoportable levedad del ser. Bueno, esa levedad del ser hay que vestirla, aromatizarla, eh, poemarla, ¿no? De vida plena. Y desde luego el yoga es un instrumento maravilloso. Fíjate, yo no digo que no haya otros instrumentos maravillosos. Yo no soy persona de excluir metodologías de aprendizaje de la vida. No. Y además, tampoco soy un ortodoxo de un yoga rompiendo los nuevos modelos de yoga. No, el yoga se cuida por sí mismo. No hay que cuidar. No necesita tribunales o supervisores. No, no. El yoga es un gran instrumento de vida y se cuida por sí mismo. Es decir, que bueno, y se transforma. Imagínate la cantidad de formatos de yoga que existen en la actualidad. No, yo no soy un ortodoxo de casi nada en la vida, pero sí creo que la vida se puede vivir plenamente y hacer realmente como una especie de poema de cada uno de los pasos. y, Eh, y llegando a de eso este, estoy convencido. llegando a este planificador llamado yoga, ¿cómo aparece en tu vida? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te toma? Pues, ¿cómo me toma? Esa es la palabra. Yo realmente, bueno, primero, yo conocí el yoga en el año, a mediados de los años 70, es decir, hace bastantes años. Y el yoga era algo pues, de raritos, o sea, vamos a dejarlo claro, porque claro, ahora, hoy tú ¿Era, abres internet, tienes cientos era de Gopala miles. hippie? Sí, un poco hippie, sí, pero
no, no tanto hippie, era raro. O sea, el yoga era algo que se consideraba casi, o yo diría sin casi, un poco sectario, ¿no? Secta en el sentido de algo que uno no debe de hacer, ¿no? De hecho, yo recuerdo todavía algunas importantes discusiones con mi padre, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Bien, eran una familia eh, tradicional, católica, en el que el yoga no es que se considerara, simplemente si no hacías lo que había que hacer, estabas haciendo algo raro, ¿no? Y el yoga era un gran desconocido a mediados de los años 70 en España. Pues yo recalé como de manera, como siempre, extraña, ¿no? Los maestros son los que te captan, ¿no? Y a través de un libro que cayó en mis manos de una manera un tanto especial, ¿no? Porque un libro. Ese fue mi primer contacto con el yoga. Eh, eh, Qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo compartas con nosotros, gracias. bueno, sí, 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 yo ya perdí mi miedo, sí, la verdad es que si yo tengo que decirlo, ¿cómo entró usted en contacto con el yoga? Pues, mire, yo Maravilloso. robando el libro de mi maestro cuando tenía 16 años. Bueno, es así. Maravilloso. El Eh, gerente del Consejo General del Poder Judicial, dedicado 40 años al yoga, llegó al sí, yoga por hurtar el libro del yoga a su maestro. sí, recuerdo que una vez, la primera vez que conté públicamente esto, públicamente en una entrevista en la que también aparecía mi condición de gerente del Consejo General del Poder Judicial, un actual magistrado del Tribunal Supremo muy conocido, por tanto no diré su nombre, me dijo, hombre, me ha encantado la entrevista, pero menos mal que los delitos prescriben, que si no, ¿no? Evidentemente, o sea, son esas coincidencias de la vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues el yoga se abrió como un juego, como casi todo, quiero decir, yo estoy hablando de cuando tenía 16, 17, 18 años, pues como todo aparece en la vida, un juego, ¿no? Pues apasionante, cercano, era una época en la que había, la verdad es que sí, un cierto culto a los maestros, a los gurús, se le llamaba entonces, que venían de la India, eran pues objeto casi de adoración y tal. Pero bueno, a través de ese libro empecé a leer, empecé a practicar, luego pues investigué un poco. Había leído, antes de empezar al contacto con ese libro del yoga, sí había leído que me apasionaba realmente algunos escritos de Gandhi, ¿no? No desde un punto de vista muy enciclopédico, pero a mí me gustaba un tío que estaba con un taparrabo y que leía su historia y lo que él había conseguido en esa revolución pacífica y ese concepto de ahimsa, la no violencia, que sigue eh, pegado a mi piel desde entonces. Y había leído un poquito, Y pero no, también, bien no de una letrado, ¿no? manera. Dime. También letrado Gandhi, creo, ¿no? ¿No era abogado? Sí, también era, sí, es cierto, bueno, ahora no había olvidado esa parte de su personalidad, pero no era abogado y era un buen abogado, ¿no? Además, formado luego en Inglaterra, fue un buen abogado. Pero claro, yo para mí le veía que yo ya estaba apuntando un poco las maneras de jurista, a lo mejor, ¿no? Pero no quiero dar la imagen de que yo vi a Gandhi, que sabía que era abogado y le vi con Doty y entonces, no, eso no No, no. existe, eso sería una recreación, eso son ese tipo de historias que al final nos creemos que nos podemos montar. No, no, no. O sea, me llamaba la atención, la verdad, hilando en la rueca, ¿no? Con esa parsimonia, esa tranquilidad y me gustaban mucho sus mensajes de la no violencia. Luego entré un poco en el estudio de yoga y bueno, al principio, pues claro, como yo estudiaba derecho, pues tenía una formación jurídica y tenía una aproximación hacia el yoga muy enciclopédica, o sea, me gustaba profundizar y si había que leer Vedas, se leían Vedas o sea, estudiaba mucho. O sea, de hecho, mirad, Sí, sí. esta es toda una biblioteca llena de libros de yoga. Pero bueno, luego os enseño también el punto de meditación, ¿no? Si quieres. Ah, Es genial. decir, que este es un espacio no solo lleno de libros, que también, sino de la energía que tienen pues todos los maestros que han escrito y que están aquí cerca, pero este también es mi lugar de meditación, ¿no? Y mi espacio sagrado. Ujú. Eh, yo Y, estudiaba, ¿no? Por eso bueno, que cuando estudias como jurista, pues te gusta profundizar y no sí, quedarte. de hecho te iba a preguntar, digo, ¿cómo confluyen, ¿no? ¿Sabes? Un estudioso tan, digamos, tan humano, o sea, del humanismo, del cabal, neutral, como muy racional, ¿no? Sí. Con encontrarse, pues eso, la espiritualidad trascendente, orientalista, y eso te iba...
Yo no sabría ordenar esa fusión. Es como que nace la fusión. Yo estudiaba Derecho porque era lo que empecé a estudiar. O sea, podía haber estudiado cualquier otra cosa, porque no soy un jurista de vocación. El yoga era como un despertar, me gustaba la práctica de pranayamas. He de reconocer que la aproximación energética del yoga me gustaba mucho. Me gustaba practicar asanas y las hacía con corrección y luego me gustaba mucho ese elemento del jnana yoga, del saber del lo real de lo que no es real y estudiar, a ver qué significaba eso, que no se quedaran en palabras vanas, ¿no? Y tenía una aproximación, pues primero de juego, ¿no? Luego, poco a poco, fui profundizando en el estudio. Me gustaba mucho la práctica, es decir, que no enseguida me gustaba hacer asanas y sobre todo muchos pranayamas y actividades muy energéticas, pues porque era yo un saltimbanquis y una persona pues muy activa desde pequeñito, ¿no? Y a Y en veces... esa época que hablábamos ahora, ¿sí? ¿qué edad tenías más o menos? ¿Eras padre ya? No, o sea, mi primer contacto con el yoga se produce cuando yo tenía 17 años. No era ni padre ni madre, era lo que era, ¿no? No, a mí me llegó la paternidad pronto, ¿no? Yo con 20 y pocos años ya sí tuve mi primera hija digamos, o sea, yo soy padre joven. O sea, comencé la experiencia de la paternidad pues joven. Y ya nunca se separó de mí la experiencia vital del yoga, ¿no? Eso es así, ha permanecido en mí durante todo el tiempo y por tanto ha acompañado a mis estudios como jurista, ha acompañado a mi vida desde que nació la primera de las dos hijas que he tenido y he acompañado mucho a mi vida laboral y a mis movimientos. Pues una temporada estuve aquí en el Tribunal de Cuentas de España, luego me fui a Luxemburgo, también trabajé en el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y luego cuando volví entré en el mundo ya de judicial, en la parte del Consejo General del Poder Judicial. Y es que realmente el yoga ha venido de la mano durante todo el tiempo. Es cierto, José Luis, que para mí en algún momento, en las primeras fases, pues sí iba a hacer yoga, ¿no? Es decir, yo iba a estudiar o iba a tal y luego iba a hacer yoga. Y el yoga no era algo que tú ibas a un lugar y lo hacías, ¿no? Pero hoy no, pero no hoy, sino desde hace tiempo, para mí el yoga no es algo que tú vas a hacer encima de una esterilla, sino que el yoga es un comportamiento vital. Y por tanto, no hay un espacio para el yoga y un espacio para no el yoga. No, eso no existe, pero eso no existe desde hace muchos años ya. Y creo que eso es lo que me ha hecho vivir la vida muy plena. Y también he de decir, y esto sí que lo diré, no quiero vender humo porque nunca he sido vendedor de humo, pero desde luego que el yoga funciona 100% seguro, eso garantizado. A cada uno nos funciona de una manera, pero si quieres sumergirte tienes aguas profundas. Y también tienes charquitos donde chapotear y aprendo un asana y tal, o un mantra, o incluso acrobacias y columpios con el yoga. Está bien, puedes pisar los charcos del yoga, pero el yoga es una cima infinita donde hay para profundizar hasta, hombre, te iba a decir que no tiene fondo, no es verdad, tiene un fondo, porque se supone que estamos aquí para realizar nuestro propio ser y por tanto en algún momento, ojalá, ¿no? Podamos darnos cuenta, ¿no? Que decía Swami Shivananda. Swami Shivananda, desde luego, y luego yo lo conocí a través de Swami Vishnudevananda, pero el pensamiento de Swami Shivananda te dice, entre otras cosas, sirve, ama, da, purifica, medita y realízate. Y ese realízate, que a veces no sabemos muy bien qué significa, es date cuenta. ¿Y date cuenta de qué? Pues date cuenta de que no eres tu cuerpo, no eres tu mente, no eres tus emociones, no eres un jurista, no eres un aprendiz de poeta y tú tampoco eres un entrevistador, ¿no? Sino que pertenecimos a la misma esencia. Ese darse cuenta es realízate. Ese es su significado profundo. Entonces yo te digo, bueno, en el yoga puedes pisar los charcos, bien, puedes mojarte hasta esto es muy gráfico, ¿no? Mojarte hasta los tobillos,
y hasta las rodillas, hasta las caderas, puedes sumergirte, hay una sima, pero claro, esperemos que en algún momento todo esto que estudiamos, practicamos, desarrollamos y vivimos, pues sirva para realmente quedarnos en ese silencio completo que hace que comprendamos la totalidad de por qué estamos aquí. Y en este continuo presente en tu vida y tanto que se vuelve ser yoga, porque estás en donde está contigo, eres. Y ha habido, por supuesto, supongo, momentos más de chapoteo, como dices, un poquito. Y yo quisiera a ver si pudieras compartir con nosotros, pues eso, momentos o etapas en las que haya habido inmersiones como significativamente profundas. Pues yo qué sé, por ejemplo, encuentros con maestros inspiradores o en momentos existenciales particulares en los que te encontraste en una apertura y profundización considerable. Uh, Mientras hacías la pregunta estaba intentando visualizar, ¿no?, esos momentos de inmersión más profunda. Y he de decirte que tampoco como me viene la respuesta de una manera fácil. La verdad es que son muchos los momentos en los que uno empieza a darse cuenta. Yo me gusta, igual que juego con ese aprendí de poeta, también me permito jugar con, bueno, darme cuenta de verdad, pues ya quisiera yo, pero empezar a darte cuenta, si te vas dando cuenta, pues sobre todo cuando estás transmitiendo desde el corazón con los que tienen a bien estar cerca de ti y escucharte, ¿no? Porque normalmente eso es un momento bastante genérico y bastante repetitivo. Cuando a través de la repetición inicial de los mantras en una sesión, tú te conectas y te das cuenta que estás conectándote con el universo y estás transmitiendo, ¿no? Y esos son momentos muy bellos, ¿no? A veces, ojalá sucedieran en todas nuestras sesiones, en nuestras clases, pero sí con el tiempo, pues me rindo, ¿no? Me rindo mucho más que antes. Y en esa rendición aparece esa comunicación. Considero que en tu respuesta, de momento, hay algo que está apareciendo, que es, digamos que en esta presencia de yoga, aparece desde lo que es la práctica y ahora en los momentos de compartir, de enseñanza, que hay como una resonancia, ¿no? Con más seres humanos que encima, al mismo tiempo amplifican y reverberan y te hacen poder ver, reconocer, como, o ¿qué has dicho? Darse cuenta. Darte cuenta, sí. Como que la enseñanza de pronto aparece como un profundizador, ¿no?, de la experiencia de yoga, ¿no? Sí. Lo primero que has mencionado en momentos de profundización ha sido más bien al compartir, al enseñar. Al compartir, al enseñar, porque claro, para mí es como lo más reciente. Ahora, pues mi experiencia está más cercana al compartir. Pero cuando yo comparto, me percibo como un estudiante, pero no como un estudiante de esos, como los tunos, ¿no?, que están en la universidad y siempre están estudiando, o sea, siempre son tunos para no acabar sus estudios de alguna manera, ¿no? Ese chiste que se hace de los tunos, ¿no?, que tardan triple de tiempo en hacer sus estudios porque realmente lo que quieren es seguir siendo tunos, ¿no? Y cuando acaban la universidad ya teóricamente dejan de serlo. Bueno, permitirme este juego. O sea, yo sí, un poco continuando con la contestación a tu pregunta anterior, sí recuerdo momentos, ¿no?, muy especiales en los que de repente algo pasa, ¿no? Y esos momentos normalmente están relacionados pues con el contacto con los maestros, con la primera vez que yo conocí, por ejemplo, a Swami Vishwadevananda. ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo surgió? Bueno, yo le conocí robando el libro, ya que te lo he dicho una vez, pues te lo digo dos, ¿no?
Luego él en sus primeros viajes ¿Lo que conociste en hizo... persona? Sí, sí, claro, le conocí en Claro. persona cuando vine. ¿Y dónde conviviste Y con él? En Madrid o en sí, Europa? aquí, bueno, aquí en Madrid cuando venía, luego pues estuve un tiempo breve, no muy largo, ¿no? Porque además el contacto con los maestros tampoco necesita pasarse, no, no, siempre fueron breves los contactos, pero sí con su enseñanza. Porque en el fondo, de verdad, José Luis, sobre todo, porque en la época que yo empecé el yoga, los maestros era como una especie de adoración a los maestros. Yo creo que de los maestros lo importante no es tanto, y además ellos nunca, pero no él, o sea, el que yo conocí, Sivananda, sino realmente ellos lo que valoran es la enseñanza. Y yo solo me quedo con la enseñanza, es decir, con la enseñanza de la experiencia del yoga. Los maestros, como los estudiantes, como las identificaciones, de verdad que no son muy importantes, o yo diría que no son nada importantes. Cada vez soy más consciente de ello. Ujú. Yo he tenido momentos, las primeras veces, bueno, en algunas ocasiones de ir a la India y sentir la experiencia de esa tierra, ¿no? Tan maravillosa y que tanto tiene que enseñar, ¿no? Pese a todas sus dificultades antropológicas, económicas, sanitarias, ¿no? Pero que tanto, o sea, yo, bueno, pues he ido como dando saltos y conociendo, y hay muchos momentos. No traería a colación algunos. Lo que sí sé es que eh, eh, la esencia del linaje, o sea, yo sí creo en el linaje. O sea, yo soy un gran defensor del linaje. Hay un yoga de linaje, un yoga de no linaje. No me gustan esas estructuraciones, pero yo creo que realmente estamos aquí por las sonrisas de nuestros maestros, es decir, por la energía de nuestros maestros. Y hay veces que, especialmente en Occidente, nos creemos que hemos inventado la rueda, pero es que no hemos inventado, no inventamos nada, nada absolutamente. Incluso si adaptamos, como hago yo, el yoga para trabajar en la silla, con la chaqueta, la corbata, a los jueces, para que puedan hacer ejercicios, incluso cuando están en una vista pública. Pero por favor, o sea, creerse que yo he inventado eso, ¿de quiénes inventan? Los que han inventado, de verdad, y hay que tener un grandísimo respeto, son todos esos seres que están en las orillas de los ríos, en las orillas de los lagos, en las orillas cerca de las cuevas, ¿no? Que simplemente con su silencio y su anonimato absoluto crean esa energía del aprendizaje del Vedanta la transmiten, y a lo mejor la transmiten a una persona que pasa un día por allí en formatos clásicos, no clásicos. Inventamos muy poco. Esa energía yo sí admiro mucho y trato de conectarme mucho con esa energía. No solo los que, digamos, me atraen más, que son los sadhus y los que están en la India, ¿no? Sino realmente los ses de silencio que hay en todas las tradiciones. Yo también admiro mucho a los pensadores sufíes y, claro, en general a los místicos de todas las tradiciones, pero bueno, luego hay tendencias y yo creo que hay que respetarlas, ¿no? Mi tendencia está más orientada hacia el pensamiento de la India, pero no hacia el de la China o el del Japón, no sé, yo creo que hay que respetar que no es todo, ¿no? A mí me ha traído lo que me ha traído y he aprendido, bueno, ya me gustaría conocer a todas las tradiciones de todos. No, yo creo que yo con eso intento ser lo más humilde posible. Yo conozco un poco la Exactamente. experiencia de la India y no conozco la de Japón Gopala, y de hecho tampoco me atrae, ¿sabes? pues discúlpame, Sí, me voy a atrever a lo siguiente. Pues venga. te has dicho ahora humildemente. Y yo estoy de acuerdo, te siento con tu admiración a los yogis entregados a la naturaleza en la orilla del río y en las cuevas y tal. Ujú. Pero te quiero decir, no eximas tu natural eh, mm, ¿sabes? Expresión de llevar el yoga a los jueces, a las ciudades con de traje de chaqueta, pues, bueno, yo la verdad, un paralelismo coherente de ser un ser humano del siglo XXI, urbanita, en los medios en los que tú te mueves y vives y tal, para mí es, mm, vamos, me parece memorable, quiero decir, porque es que lo, lo, es verdaderamente vibrante y verdadero, real. Lo raro sería dejarlo todo para irse a no sé dónde. Tú estás
pues eso, en tu río, en tu orilla del río, en tu monte y wow, o sea, enhorabuena, de verdad. Yo considero que sí, que no es cuestión de aplaudirse ni de atribuirse medallas ni de nada, pero que yo me vas a permitir comentarte desde de mi amistad y mi apreciación desde fuera o desde dentro, Sí, sí, sí. que a mí me resulta muy resonante, muy equiparable a ser un entregado, un yogi en tu río, en tu vida, en tu contexto. Muy, muy, muy... Bueno, vamos a ver, vale, acepto el envite en términos de mus, ¿de acuerdo? Pero no te echaré un órdago. ¿Eh? No, yo no te estoy tratando de adular, ¿eh? Mira, cuando hablábamos me han venido dos ideas. Si quieres las comparto contigo. ¿De acuerdo? Dos ideas que las voy como a separar y luego las voy a unir. Porque primero, vale, reconozco que el trabajo que ahora mismo estamos haciendo con los jueces, o que yo estoy haciendo con los jueces, para no usar un plural majestático, porque efectivamente soy yo, sin ser yo, porque sí creo y estoy seguro que el silencio de muchos anteriores es cuando se materializa esta gota de casi de perfume de azahar, ¿no? Este olor tan maravilloso y tan de nuestra tierra andaluza. Es de ese silencio el que nacen estas actividades. Yo acepto esto y ahora te cuento un poquito, pero cuando tú hablabas, ahora a mí me resonaba como un poema que además está aquí y que quiero compartir contigo y que está relacionado creo que con que deberíamos de practicarlo, no solo los yogis, sino todos los seres humanos. Y dice así: querida humildad, querida hermana, hace tiempo que te tengo descuidada. Solo quería decirte que haré lo posible para acercarme a ti cada día. Llévate, mi orgullo de paseo necesita tomar un poco el aire. Permíteme, querida humildad, que te ponga flores cada amanecer cuando me siente a meditar. Se nos escapa a veces la importancia de nuestros propios proyectos, ¿no? Y trato de anclarme en este poema, ¿no? Precisamente para, o sea, ¿qué hace el ancla del barco? Te fija en un punto para que no te vayas con la corriente, ¿no? ¿Y qué hace el ancla de un globo, creo que se llaman aerostático, ¿no? Pues te fija a tierra para que no se te vaya enseguida, ¿no? Los seres humanos estamos y debemos estar caminando por la tierra sin elevarnos demasiado y sin apegarnos demasiado, ¿no? Y este punto es el adecuado. Pero sí, hacer, ¿no?, que ese silencio de los sadhus al que yo hacía referencia ha creado un proyecto precioso y el proyecto es muy concreto, tiene tres patas. Uno, se cumple el sueño de poder compartir la esencia del yoga con, no te digo yo personas que no tienen acceso al yoga, no, porque hoy al yoga tiene acceso cualquier ser humano, nada más que poner la palabra o sin poner la palabra en su teléfono móvil, ¿de acuerdo? Pero en entornos en el que la experiencia del yoga no es habitual. Por ejemplo, el mundo judicial, que es donde me toca a mí trabajar. Evidentemente es un éxito y estoy feliz, es uno de los grandes, no éxitos personales, sino del éxito de que el yoga no necesita cuidarse, ¿no? Que va, o sea, de repente, como no me gusta mucho ni casi nada, pero la voy a utilizar ahora la palabra canalizar, pero es como que tú te bañas, te echas un cubo de agua de yoga encima y eso se te queda y entonces eso lo compartes. Y a mí me ha tocado hacerlo con los jueces. Y es realmente maravilloso. Y es realmente maravilloso el poder hacerlo y vestido con chaqueta y corbata y ellos y ellas con sus trajes de oficinas y en sus entornos profesionales y poder hacer pequeños ejercicios de asanas, de pranayamas, de elementos que les van a permitir ser un poco más conscientes y sobre todo soportar esa tensión natural que tiene un profesional de
en el mundo jurídico con carácter general, o aunque en todos los mundos, esto sería aplicable a médicos, a todas las profesiones. Pero Sí, bueno, es lo que te iba a comentar, que has yo la he hecho llevado a donde estoy. la amorosa, generosa labor de llevarlo además en ese lenguaje, ¿no? De ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, con la creación del programa de control del estrés, ¿no? Para jueces, agencia tributaria, etcétera, etcétera. Sí, hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiarlo. Tú no puedes entrar, a mi juicio, tú no puedes entrar ante un grupo de, no sé, 40 inspectores de Hacienda, por ejemplo, o jueces o abogados, que son los mundos con los que yo estoy más cercano. No digo que que tengan mejor derecho ni nada, simplemente es donde yo estoy moviéndome, donde me he movido inicialmente y ahora, ¿no? El mundo económico, financiero, en las instituciones europeas, cuando yo trabajaba allí, ahora en el mundo judicial. Es todo un lujo, pero tienes que adaptar el lenguaje, la forma de aproximación. Si tú reúnes a 40 jueces y entonces aparece alguien que se llama Gopala y que va vestido de amarillo, con pantalones blancos y tal, y entonces empiezas a filosofar, es que, bueno, va a ser así, muy interesante este señor, pero claro, como él pues tiene otras, no, o sea, es que yo doy las clases con chaqueta y corbata y de hecho, para el que tenga curiosidad, puede ver algunos ejemplos en gopala.es, igual tú lo puedes luego poner por ahí. Y ahí hay un par de vídeos de ejemplo donde se ve a Gopala vestido de chaqueta y corbata, ¿no? Entonces, eso es un lujo. Y yo he de decir, yo te he dicho ya creo que en 2 ocasiones en nuestro compartir que yo me siento un verdadero afortunado de la vida en todos los campos. O sea, no hay ningún campo en el que no me sienta un afortunado. Desde Pues luego, el poder llevar el yoga, en este caso, en el mío, a los jueces es una maravilla. Hemos creado como un programa que tiene como finalidad el control del estrés en el mundo laboral, pero puedo asegurar que tras 4, 5, 6, 8, 10 horas, según los módulos que hacemos, se quedan en silencio, respiran con mayor calidad, vuelven a tomar conciencia de que tienen posibilidad de bajar el ritmo vital en la dificultad intelectual que caracteriza su día a día, y ¿no? la cuestión, Gopala, es que te tengo que dar las gracias porque eso nos beneficia a todos. Claro, y en ese sentido yo recibo las gracias, es decir, porque no se trata de ser como, no sé, como un espectro, ¿no? Es decir, bueno, no soy yo, son los sadhus, o, bueno, sí, algo me toca, quiero decir, claro, y tengo que agradecer tu agradecimiento, ¿no? Pero lo importante siempre es la enseñanza. Porque los seres humanos, y soy consciente que, bueno, todos hemos estado con maestros a los que luego les han salido problemas por aquí y por allá, todos, sin excepción. A mí, o sea, o a ti, si rascas un poco algunas cosas que tú has hecho, yo he hecho a lo largo de mi vida, y dices, joder, y esto lo has hecho tú, pues vaya tela, ¿no? Pero es que lo importante no somos nosotros, es la enseñanza. Y esa enseñanza es la que queda. Y probablemente, fíjate, probablemente cuando yo ya deje este mundo judicial y pase a la vida un poco ya de jubilado, pues pueda seguir colaborando, pero ya me he encargado, y esto como parte de este proyecto, pues de formar a alguna persona que sabe utilizar el lenguaje que es asimilable por esas personas. Claro, no es lo mismo que tú vas a dar tus clases a tus estudiantes que ya conocen, ¿verdad? Y entonces hablas en un lenguaje, como si estás en un lugar de silencio y tienes 40 personas que llevan practicando 15 días el silencio, pues es que hablas en un lenguaje o ya ni hablas. Pero claro, cuando estás en un entorno laboral, tienes que utilizar juegos que algunos ni siquiera corresponden a la didáctica del yoga, que son más de motivación, de juegos de comunicación y tal, pero al final todo destinado a que hagan visualizaciones antes que meditaciones, porque claro, o sea, poner a jueces a meditar, ¿sabes? O sea, primero pueden considerar como alguna vez, ¿no? Sobre todo cuando en algún caso en el que había jueces que no venían voluntarios sino obligatorios, es decir, en la escuela ahora mismo
de España, es decir, donde se forman todos los jueces, este programa ahora es obligatorio. Wow, Es obligatorio, ¿no? Que es otro sueño. No, no es wow, wow. que se ofrezca una formación voluntaria, en este caso, en mi caso, a los jueces y vengan los que quieran, porque, bueno, eso tiene un mérito, evidentemente, pero viene el que quiere, ¿no? Pero es que ahora mismo es una tarea obligatoria para, igual que estudian prácticas cualquiera que sea para mejorar su técnica oratoria, pues también tienen estos cursos de unas 5, 6, 7 horas de duración, según todos en España, ¿no? A mí me Entonces, parece admirable sí, y súper agradecible. Y te quiero comentar, uno de los próximos invitados que tenemos en el podcast sí, es también un señor que es tribunal de la Guardia Civil sí. y pues igual, o sea, similar, profesor de meditación, de mindfulness y tal, y bueno, pues está desde dentro, pues meditando, haciendo meditar a la Guardia Civil. Y al final Bueno, eso es beneficioso para todos. sí, sin duda, desde dentro. Es que además que es que, claro, tú le has puesto un título precioso a tu forma de compartir. Yo siempre he creído que las sociedades se transforman desde dentro. Yo, yo en eso siempre ese leitmotiv que tenía Mahatma Gandhi, ¿no? De que tienes que crear en ti aquel mundo que quieres crear en los demás. Si no se produce esa transformación en ti, ¿qué pasa a transformar? Entonces hay que hacerlo desde dentro. Y yo me he sumergido en las tripas de un mundo que es al que yo pertenezco, porque yo no, bueno, en la bio, espero que no digas que, porque a veces alguien cree que soy juez. No soy juez, yo trabajo como gerente en el consejo y corporativamente pertenezco al Tribunal de Cuentas como letrado, ¿no? Queda muy claro en la bio, pero para que nadie, no soy juez porque no lo soy, algunas veces me han dicho, oye, no, yo juez no soy, ¿eh? Trabajo con los jueces. Entonces, sí, es todo un lujo poder llevar y ver cómo se transforma una persona que está por su esfuerzo intelectual muy importante. No nos olvidemos, los jueces pasan 40 años de su vida resolviendo los conflictos de los seres humanos. O sea, tú dices, ¿y un juez qué hace? Pues imparte justicia. ¿Y eso qué es? Pues mira, hay un señor que dice A o una empresa que dice A, una parte que dice A y una parte que dice B. El juez dice, pues, y están enfrentados, tienen un conflicto, y el juez se dedica a resolver ese conflicto y dice, bueno, de acuerdo a la ley, tiene razón A, tiene razón B o tiene una parte de razón A y B. Entonces se pasan la vida resolviendo conflictos de otros. Sí, sí, Por sí. tanto, merecen un cuidado especial que yo quiero darles. Y ese cuidado es enseñarles a respirar, enseñarles a mover su cuerpo para que se adapte al esfuerzo estresante de su vida laboral. Y bueno, cositas, cositas. Y a veces incluso me animo y les leo poemas y bueno, todo. O sea, yo eh, al final todo está, no todo mezclado, ¿no? Y Porque yo no tienes, creo en las mezclas, pero todo se fusiona. Cuando hay corazón, todo se fusiona. y ya, y hablando de corazón y de fusión y de poemas, ¿tienes otro poema para nosotros? Hombre, poemas tengo muchos, todos los que tú quieras. ¿Lo tienes aquí a mano? Sí, claro, a mano yo siempre tengo, yo hice el vitalismo de la poesía ahora mismo nace de la práctica de la meditación, sin duda. O sea, yo no soy poeta de estudio ni escolástico, simplemente sale la palabra de la experiencia del silencio, ¿no? Y Y entonces, primero la comparto en formato oral con un músico americano y compositor que hacía música para los poemas que yo hacía, que se llama David González. Hicimos como 3 poemarios, ¿no? El primero se llamaba No para mi alma de reír, el segundo se llamaba Despacio, y esos dos tienen poemas que nacen, es poema, para entendernos, porque no, yo al principio quería firmar como anónimo, tenía esa tontería, ¿no? La verdad es que
reconozco que era una tontería, pero mi amigo David González, que es un profesional del arte, me dijo, mira, déjate de tonterías, Gopala. O sea, tú no puedes hacer un disco anónimo, así que te pones tu nombre, te guste o no te guste. Bien, lo acepté. Y en el primero y el segundo, No para mi alma de reír y Despacio, los poemas son míos. Y luego hicimos un homenaje con poemas declamados y con músicas muy variadas y con una banda ya de más rockera que otra cosa, con poemas de Rumi. Y luego nació La noche lo merece, que me encanta enseñarlo. Sí, es lo que La te noche iba. lo merece. Y aquí hay muchos poemas. Tú tienes ese libro, ¿no? ¿Quieres seleccionar tú o quieres que yo seleccione? ¿Qué No, no, prefieres? selecciona tú, por favor, lo tienes ahí mismo. Bueno, Bueno, pues que por mira, cierto, ¿este fue el primer libro que publicaste de poemas? Bueno, aquí siempre hay dos maneras de presentar este libro, ¿eh? Uno Venga. es, este es el último libro que he escrito, ¿no? Que siempre queda muy bien, ¿no? Porque presume que tú has escrito muchos antes, ¿no? Y no faltas a la verdad porque es el último libro que he escrito, pero he de decir que también es el primero, ¿sabes? Yo, igual que estoy todo el día escribiendo eh, o sea, de yoga he escrito poco porque escribo mucho adaptando los textos de los maestros y les tengo tantos respetos que nunca he escrito como un libro de yoga. ¿Podría hacerlo? Pues probablemente, o varios, ¿no? ¿Podría escribir muchos libros de poesía? Sí, y probablemente nacerán otros proyectos, pero este es el último, pero también el primero. Y ha salido este poema que está muy relacionado con lo que eh, estamos compartiendo, ¿no? De este corazón abierto. Y es un poema que lleva por título Me enamora y quería dedicarlo a este programa desde dentro, ¿no? Me enamora tu forma de crecer, asegurando que no hay marcha atrás, caminando con la sonrisa de la mano, mirando a ratitos la puesta de sol. Me enamora también tu forma de llorar buscando el aroma de las flores de los parques cuando no gozas de su compañía. Me enamora también tu forma de escuchar abriendo los poros de la vida sin resistencias a las palabras, eh, abierto a los susurros. Y también tu forma de escribir de bellas palabras esmerados, cuadernos de armonía. Me enamora, me enamora hoy vuestra forma de escuchar y de enamoraros de la vida, de pasar un invierno creciendo cada día despacio, a pasitos pausados, bailando en cada esquina. Me enamora vuestra forma de ser, con ese que crece hacia el infinito. Me enamora hoy especialmente compartir desde dentro, poemando la vida. Me enamora. A mí me enamora tu manera de proclamar. Se dice proclamar, ¿no? Poesía. ¿Cómo? Eh, bueno, se puede decir, aunque no sé si estás pensando en declamar, Declamar. pero, pero yo creo que no hay error porque esto es una proclamación. Es una declamación del poema, pero es una verdadera proclamación, ¿no? Del arte de amar, ¿no? Yo siempre he sido amigo del silencio, ¿no? Y al silencio le digo así, silencio, ¿qué tienes, amigo? ¿Qué tanto me embriaga sentirte? ¿Qué tanto me place bañarme en tus aguas, moldearme en tus brazos amorosos y regocijarme en tu vibración eterna? Silencio. Es tan fácil acompañarte, estás siempre tan cerca que desaparece contigo el sentido del yo pequeño. Tu fragancia, silencio, es tan poderosa que anula cualquier percepción sensorial, despide con amor a tus compañeros de viaje, te excluye dulcemente del ruido y te invade de belleza sin límite. ¿Qué tienes, amigo? Silencio, ¿qué tienes, amigo? Que cuando camino sin tu perfume, me siento aprendiz de lo básico, tropezándome una y otra vez en el mismo estorbo. Y en cambio, silencio, cuando bebo de tu vaso sagrado, se inserta
la sabiduría en mis entrañas. Tu presencia, silencio, es tan poderosa que no deja cabida para otros, que completa cada espacio del espacio y lo hace despacio, dejando siempre un elixir de sentido común en el ambiente y que dura cuando ya acompañas a otros. Me inclino ante ti, silencio, con respeto sincero, sin palabras. Me inclino ante ti deseando no desearte, pero sí invitándote a que estés cerca, muy cerca. Silencio, qué bien que estás cerca, muy cerca. Silencio. He entendido perfectamente y considero probablemente muchos de nuestros oyentes y sintientes que lo que comentabas antes del encuentro, ¿no? El encuentro de la poesía, ¿no? Como el encuentro entre esas dimensiones, ¿no? Que comentábamos del yoga y la vida, ¿no? Cotidiana. Uh-huh. Y porque, bueno, me has hecho, a mí en particular, me has hecho resonar con espacios y estados, pues eso, de silencio, de amor, de presencia. Así es, querido José Luis. Pues la vida, como decía, hay que vivirla con plenitud y cada uno tenemos nuestras cuitas, ¿no? Vivimos Cuitas. en tiempo, cuitas, nuestros problemas, nuestras situaciones y muchas de nuestras situaciones son extremadamente complicadas. Yo no creo que cuando me siento un afortunado de la vida es porque lo soy, ¿no? Porque hay infinitos problemas económicos, sociales, emocionales, de violencia en todos los entornos en los que nos movemos, ¿no? Y si resulta que a lo largo de la vida ha sido capaz de, pues, de crear un espacio pues, como el que yo creo que he creado, es que no queda otro que compartirlo, ¿no? Porque quedártelo para ti no tiene mucho sentido. Yo era un poco más naif hace tiempo y todavía tengo un poco de tufillo naif, ¿no? De la vida, pero yo creo que si uno se sumerge en las profundidades del yoga y hace algo más que chapotear, y bienvenido el chapoteo, ¿eh? Cuidado, no, no, es que hay que chapotear y luego hasta la rodilla, y luego sumergirte, y luego vivir. No, 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 no. Cada uno va a hacer en el momento de su vida aquello que le corresponde. Chapotear puede ser maravilloso, de ahí que, como tú sabes, yo intento participar en todo tipo de congresos donde vienen estudiantes, algunos muy experimentados, otros muy principiantes, ¿no? Y donde jugamos al chapoteo, ¿no? De hablar un poquito. Ni siquiera hay que sumergirse completamente. Eso, Eso te lo va a decir tu propia experiencia de yoga. De ahí que no haya tribunales de yoga y quien tiene que decir lo que es el yoga no es. Yo en eso sí que no creo. O sea, reconozco que no creo en los obispos del yoga, ¿no? No, 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 no. pues yo te quería compartir que bueno, como me estás invitando a la humildad y no recrearnos en las exaltaciones de logros ni nada de eso. Pero bueno, yo que comentarte de que entre muchos amigos y colegas bueno, que me han entrado en el mundo del yoga, a mí como que me fascinaba la, bueno, la idea real de que entre semana estás en esos ambientes tan bueno, excelsos de la ciudadanía, ¿no? En esos medios tan, pues eso,
tan serios y tan... Tan serios, sí, sí, tan sí, sí. serios. Y tan de chaqueta y tan tal. Y después, pues los fines de semana me encontraba contigo, como has dicho antes, con la camiseta amarilla, el pantalón blanco y al servicio. Pero vamos, te he encontrado en casi todos los sitios a los que he ido. Sí. Y siempre amorosamente ahí, servicio, compartiendo ¿sabes? Como vendiendo los libritos de tus maestros y Sí, tal, sí. pero con total humildad accesibilidad y fraternidad y al servicio. Y bueno, pues eso bueno, es muy apreciable. Yo sí quería hacer como un pequeño juego en relación con una de las preguntas que tú me hiciste, cómo conocí el yoga. He de anticipar a todos los escuchantes de este compartir, que el yoga, el yoga en sí es un peligro. Quiero anticiparlo. O sea, el yoga es un peligro porque cuando tú te das cuenta del peso que tiene cada uno de los pensamientos que acontecen y cómo transformando esos pensamientos puedes ayudar a que la calidad de los pensamientos del universo vayan cambiando, te haces un poquito excesivamente responsable, ¿no? Y hay que dotar un poco de humor el yoga porque si no, es como puede convertirse en un poco de agobio. De hecho, hablando en términos kármicos, ¿no? De ese efecto que tienen todas nuestras acciones, pues yo robé en su día el libro de mi maestro Swami Vishnudevananda, del linaje Sivananda, y luego pues el efecto es que muchos de los fines de semana de mi vida me he pasado compartiendo, entre comillas, vendiendo libros de la escuela Sivananda, que es a la que yo he servido desde entonces y que sigo sirviendo. Y que además lo hago con una convicción como eh, de viajante, ¿no? O de gitano de la vida, gitano en el sentido de un gran buscador, ¿no? De que no para, que no tiene, que camina por esos caminos empolvados. Caminante. Y salgo de mi oficina, a veces me quito la chaqueta, a veces y eso, cojo la maleta llena de libros y me voy a compartir los libros en el sentido de entregar un poco de esa sabiduría que está en el yoga y que está en esos libros y que yo comparto. Y por eso nos hemos ido encontrando, porque tiro de la maleta. Fascinante. Un día, a lo mejor, un librito de narrativa en relación a eso podría estar muy bien. Sí, sí, seguiremos. Ahora que además entro un poco en la daya de más próxima de la jubilación laboral en el mundo judicial, pues probablemente pues salga algún cuentito. Siempre hay cuentos, ¿no? Siempre hay cuentos para parar de hecho, si quieres te cuento un cuento. Sí, por favor. Te cuento un cuento. Es un cuento que me gusta compartir en estas sesiones de compartir, ¿no? Y, y que se llama La Ola. Un niño narraba cuentos a un amigo y cuando los narraba dibujaba cada una de las historias en la arena de la playa. Y lo hacía con esmero, usando un palito, marcaba la dorada arena en el atardecer. En ocasiones colocaba pequeñas conchas para adornar sus aventuras. No se dieron cuenta de que la marea subía, enfrascados en palabras, en risas, en juegos. Una ola, una ola juguetona de esas que no avisa como buena ola, se introdujo en la playa por sorpresa y cubrió de blanca espuma el arenal, desdibujando todas las narraciones y devolviendo las conchitas a los fondos marinos. La arena volvía a su condición natural, manteniendo una dorada apariencia, habiendo absorbido el mar, la totalidad de las historias que dibujaban los niños. Y todo se cubrió de unicidad. Los cuentos se diluyeron en una sola historia que se introdujo en una caracola. Y allí protegida quedó lista para la eternidad. No dejes de escuchar las caracolas que a tu paso encuentres, porque esas caracolas están llenas de vida y esa es la vida que corresponde escuchar. Así que cuando camines por las
por las playas, ojalá pronto, en este tiempo estival que llega pronto, 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 y con un poco liberación de este espacio de cerrazón vivido por la pandemia, pues hay que escuchar las caracolas, ¿no? Porque están llenas de historias y de vida, ¿no? Y bueno, es una recomendación para el verano, cuando llegue, para este o para el próximo. Escuchar las caracolas. Sí, es que el oído interno es como una cola también, escucha. Fíjate, José Luis, te diré una cosa. Este cuento dices, ¿y dónde nace este cuento? Vamos. ¿Dónde nace este cuento? Pues dices, hombre, seguro que este cuento se te ocurrió un día estando en una playa, en un atardecer, que veías unos niños que estaban jugando y de repente tal, y cogiste un bloc de nota y lo escribiste. No. Este cuento nace yendo en mi Vespa en el centro de Madrid, volviendo de la oficina un día en medio de un caos de tráfico absoluta y totalmente lleno de humo, y de repente, ¡bum!, vino el cuento. Y vino tan de repente que paré la moto allí donde estaba, ni siquiera la aparqué, en medio de tal, me aparqué en un lado, cogí el La grabadora. teléfono, con el puesto así, ya tenía el casco, puse el micrófono para que entrara, porque el momento de la inspiración, no sé de los poetas profesionales, pero el mío nace cuando nace, y cuando nace hay que aprovecharlo. Y entonces en medio del caos nace esta visión, ¿no? Y yo creo que esto muestra que realmente no necesitamos esos espacios idílicos para nuestra práctica. Lo que tenemos que hacer es incorporar el espacio idílico en el lugar donde estemos, hagamos lo que hagamos. Y ese es mi sueño. ¿Cómo, cómo se va perfilando la aparición de esta vocación de... ya no sé si atreverme a decir poeta o poesía, porque claro, esta narración de este cuento, eh, bueno, es que está cercano a la poesía, pero es más cuento, es más narrativa, ¿no? Un poco. Pero aunque va con el tono, la cadencia. ¿Cuándo empiezas a encontrar esta inclinación de dedicación? Esta sí vocacional, puedo intuir, a la poesía. Eh, Nace de la práctica de la meditación, pero nace especialmente de la lectura, en concreto, de un libro que se llama Locos, de Rumi. Y me dejó completamente noqueado la primera vez que lo leí. Y al punto que generó muchísima, pues, expresión y emoción poética, muchos actos poéticos que me hacían leer una vez y otra vez y una vez sus rubayats, las rimas que componía Rumi, y ahí como que renació de alguna manera, porque no sé, yo no soy de a partir de tal día Sí, ya hacía yoga, a partir de tal día ya hacía poesía, a partir de tal día, bueno, sí, yo sé el día que entré en el Tribunal de Cuentas, porque es un día concreto, y que entré en el Consejo del Poder Judicial, que empecé a vivir en Luxemburgo, todos esos días sí, pero cuando empieza uno a compartir poesía, bueno, yo creo que la lectura de Locos de Rumi, desde luego, fue un antes y un después, y a partir de ahí me animé. Y luego también he de decir que el compartir la poesía nace de mi amigo David González, con el que hice tres discos, ¿no? están publicados, están, digamos, disponibles. Sí, están disponibles maravillosamente, como siempre, gracias a otro amigo de amigos y tal. Sí, si vas a gopala.es, Ujú. ahí vienen los enlaces, porque maravillosamente, casi yo ni esto ni me lo creo, pero uno puede comprar los poemas, comprar a 50 céntimos, creo, en Spotify. O sea, tú Ah, los puedes escuchar ahí, los puedes descargar
Bueno, están en todas las redes, o sea, simplemente que buscas el título y pones Gopala. Si buscas Gopala hay muchos, porque en India, aquí en España, Gopala Claro. debo ser yo y 4 más, ¿no? Pero en India hay muchos. Pero en cuanto, si vas gopala.es, o sea, perdón, ahí están los accesos a todos esos poemarios, tanto en audio y tal. Hay muchas entrevistas y muchos juegos. Y bueno, y estará esta tuya cuando, si me lo permites, Sí, por favor. cuando ya sea pública, por supuesto, ¿no? Y te Así quería... locos, 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 que así estamos, pues locos de Rumi, la verdad es que me transformó. Y luego, perdona, que no acabé el discurso, David González, un gran artista americano, me provocó y me dijo, venga, vamos a hacer un disco. Y yo digo, ¿de qué dices, no? E impulsó los elementos más profesionales, grabar en un estudio profesional, con un piano de calidad, con cámaras para cada uno de los instrumentos, o sea, yo creo que las cosas vale hacerlas bien profesionalmente. Así que los discos están grabados en estudio y la provocación y la existencia de ellos también se la debo a David, seguro. ¿Están, Gracias, David. están en vídeo también? Eh, En vídeo, no, el formato en el que se editaron era CD, porque era una época en que, bueno, lo que pasa es que he representado, he declamado y proclamado, como tú bien decías, mis poemas muchas veces y siempre abierto a ellos, o sea, en cualquier espacio donde me invitan siempre me gusta compartir. Hay muchos vídeos en el canal YouTube, hay muchos, no todos, pero hay muchos que sí están, se pueden ver en vídeo y se pueden ver con los músicos detrás, no solo verlos con los músicos, sino escuchando a los músicos. Os Qué, animo a ellos. qué confluencia, ¿no? De artes y de amor y de energías. Sí, confluencia, la música, la poesía, la declamación, el vídeo. Mira, tú sabes que somos como, y esto lo he escrito en algún momento ya, somos realmente como un fluido que se acerca al océano. Y nuestro objetivo final es diluirnos. Y mientras de alguna manera, estamos, para mí, obligados, ¿no?, a enriquecer pues, las veredas del río por el que vamos viajando. Bueno, con gotitas de agua, con poemas, con pequeños proyectos transformadores, pero en el fondo somos así, no sé, yo cada vez me veo más como es un río. Y mientras transitas, tienes dos opciones, o ensuciar aquel lugar por donde caminas o por donde fluyes como agua, o no sé, o generar proyectos en las orillas por las que vas pasando. Y claro, un río nace como un pequeño arroyo o en una cueva y tal, y luego hasta que llega al océano pasa por muchos lugares. Y eso es lo que hacemos en la vida. Yo soy plenamente consciente y trato bueno, de regar las veredas con el agua lo más fresca posible, pero con una Curioso. finalidad, ¿no? Que eso tiene que quedar claro, que es llegar al océano, ¿no? Ese océano del amado, bueno, y hay que decir la amada o el amade, no sé, pero todos nos entendemos, ese ser en el que estamos a diluirnos, ¿no? Y ese sí que es mi anhelo, ¿eh? Mi anhelo es diluirme. Mm. Y como decía Rumi en el poema de los átomos, mmm, y no hay nada más que decir, ¿no? Ese es el final de uno de los grandes poemas de Rumi, del poema de los átomos, ¿no? Y Yo me atrevería a decir que parte del nombre del podcast desde dentro es un poco por eso, apuntando de que, bueno, que ese anhelo que nos lleva al océano cuando, bueno, nos vamos relajando y entregando y tal, ya estamos, ya está aquí de fondo. mira, me provocaste contando cómo nace la poesía y yo, eh, no casualmente, lo tengo siempre pegado aquí en mi libro. De hecho, mira, te lo enseño. Aquí está mi libro y siempre tengo el poema de los átomos aquí, ¿no? Y odia, despierta, dice Rumi. Los átomos bailan, todo el universo baila gracias a ellos.
las almas bailan poseídas por el éxtasis, te susurraré al oído a dónde les arrastra esta danza. Todos los átomos en el aire y en el desierto parecen poseídos. Cada átomo, cada uno de los átomos, feliz o triste, está encantado por el sol. No hay nada más que decir. Nada más. Rumi. Oye, qué gusto compartir, ¿eh? La verdad es que yo no sé cuándo acabará esto, pero la verdad es que estoy pasando una tarde, bueno, esto no se debe decir cuando es, bueno, es la tarde, oye, para los que lo oigáis Sí, luego sí. como pods, no sé cómo lo presentarás, si será buenas noches, buenas tardes, tal. Eh, Esto es la tarde, esto ahora mismo son las 7:30, yo estoy en Torrelodones, José Luis está en su paraíso donde está Andaluz. creando un espacio. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Eh, paraíso? en Andalucía, en Hombre, Sarquía malagueña. ahí, fíjate. Y bueno, estamos cada uno en un espacio, en un tiempo, y hoy, oye, hay mucha gente que dice no a las tecnologías. Como decía alguno, déjate de leches, ¿no? No, gracias a las tecnologías estamos compartiendo. Y yo sé que cuando el compartir es sincero, las palabras a veces tocan los corazones de personas de otras generaciones, ¿no? Y quién sabe si fruto del despertar que provocamos, pues alguien despierta. ¿Por qué no pensarlo, no? ¿Por qué no pensar realmente que cuando vamos transitando nuestras gotas de aguas que compartimos, pues riegan y hacen hacer infinitos proyectos, ¿no? Y alguien que nos escucha ahora, de repente, 10 años después, te dice, yo escuché aquello y soy fontanero y ahora enseño a meditar a mis amigos los fontaneros, ¿no? ¿Por qué no? Yo estoy convencido de que alguien dentro de unos años nos lo dirá. Y si no nos lo dice, lo importante es que lo hará, ¿no? Y ese es nuestro fluir, o ese Sí, es el fluir que pretendo. de hecho se dice que los que entienden, a ti te gusta la biología, eso. Hoy día el agua dice que como que resuena, transmite todo, ¿sabes? La información Uh -huh. en general. Así que bueno, aquí estamos resonando las gotas. Que con este poema de Rumi, dice, como decía, no hay más que decir. Digo, bueno, habrá que ir acabando nuestra compartir por hoy, pero no voy a poder del todo. Porque tengo dos cositas para ir completando nuestro encuentro de hoy. Que, que me gustaría, una es una curiosidad. Este libro de poemas de La noche lo merece. La noche merece está prologado por Emilio Carrillo. Sí, así es, así es. ¿Cómo surgió? ¿Lo conoces? Porque ahora últimamente se ha vuelto, o sea, es como un fenómeno muy popular de la enseñanza espiritual. Mm. ¿Ya entonces lo conoces o surgió? ¿Quieres conocer el cuento de verdad? Sí. Sí, yo conozco a Emilio Carrillo afortunadamente desde hace bastante tiempo, porque, bueno, a través de algunos proyectos en los que he colaborado, en concreto de la Fundación Anata, pues él ha sido un colaborador, en fin, estamos en contacto desde hace mucho tiempo. Cuando este libro existe, empieza a existir, yo estoy viajando al Pirineo. Estoy viajando con Dolly, mi esposa, que falleció recientemente, que en paz descanse. Y entonces le estaba contando el proyecto, ¿no? Y, 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 entonces le decía, bueno, pues ya está el libro, pues ahora me gustaría encontrar a alguien que prologara el libro. Bueno, a todo ser que escribe un libro, pues le gusta que alguien lo prologue, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pues tengo un contacto pues, con algunos poetas pues, de cierto renombre, y
bueno, las mujeres son muy sabias y mi esposa lo era y lo es, pese a que ya no esté en este plano, ¿no? Le dijo, mira, Gopala, mm, y me lo dijo así, como dicen los maestros las cosas claras, se dice, eh, tú no eres un poeta, ni has estudiado poesía, ni has leído suficientemente poesía como para presentarte en el mundo como un poeta y por tanto, ¿cómo vas a encontrar un poeta que te prologue un libro? No. Bueno, yo me quedé, imagínate, ¿sabes? Cuando tu Toma. propia esposa, que tienes ya el libro de tal y dice, no, tú no eres un poeta, no has estudiado poesía, no sé qué, y por tanto no te puedes presentar como un poeta. Pero bueno, los maestros siempre te dan una de cal y una de arena, ¿no? Primero te colocan en tu sitio, cosa que yo agradeceré enormemente. Pero me dijo, pero en cambio llevas muchos años en el mundo del yoga, llegas muchos años en el mundo de la meditación, ¿y por qué no buscas a alguien que esté en ese mundo que te prologue, ¿no? En vez de un poeta, porque un poeta a lo mejor va a decir, joder, pero si es que aquí hasta hay algún desliz de rotura del léxico, alguna incluso una falta de ortografía o un acento mal colocado, una mayúscula incorrectamente colocada, ¿no? Y entonces transformé, ¿no? Y entonces busqué en el mundo del pensamiento, o del yoga, o de la meditación, y bueno, de repente después de ese pum, varapalo que me dijeron, que me dijo tal, no eres un poeta, no, tal, no, 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 pero también reconocía que sí, en esa época, porque esto es hace 5 años, eh, pues entonces busqué y de repente apareció Emilio Carrillo, que es una persona muy cercana, además una persona toda de corazón también, y le dije, Emilio, ¿quieres prologar ya no te iba a decir un libro de poemas, porque tenía a mi esposa delante, ¿no? Bueno, unas experiencias meditativas derivadas del silencio y tal, ya entramos en risa y dice, pues no, por supuesto, Gopala. Y ahí están unas preciosas palabras de Emilio Carrillo, al que tengo una gran admiración y con el que he compartido algunas charlas introduciendo el mundo de la poesía para él, con mucho gusto, sí, un gran Pues, amigo. qué bueno, qué bello además. Y gracias por compartir estas intimidades tan Sí, he de preciosas. decir que esto es la primera vez que lo comparto en público, esta parte, ¿eh? Y Ujú. así, claro, cualquiera ya nunca más me atreví a decir que yo soy un poeta y por eso ya eso acuñó un poco de decir, bueno, pues ¿y qué soy? Entonces ya con, bueno, la risa didáctica, que un poco la mofa de uno que tiene que tener de uno mismo siempre, ¿no? Pues digo, bueno, pues si no soy un poeta, ¿qué te parece si pongo aprendiz de poeta? Bueno, eso sí, tal. Es Pues que así. bueno, aprovechando un poquito, si surgiera, como te he dicho al principio, que ojalá surjan otros compartires de otros episodios y tal, de este u otros podcasts. Sí, todos los que quieras. Maravilloso. Y que si surgiera, pues podríamos hacer más adelante una mesita redonda, lo que sea, con Emilio Carrillo. Si surgiera por contactos, por lo que sea, pues también, maravilloso, ojalá. Claro. Sí, yo cada vez creo que el compartir, bien es cierto que luego esto lo tendrás que trocear, porque Un ya poquito. nadie es capaz de estar 1 hora y media escuchando nada, ¿eh? Eso ya te Bueno, anticipo. esto te digo, mi intención es dejarlo entero y luego sacar extractos, Ok, perlas. claro. Perlas. Perlas de sabiduría. Sí, Ujú. perfecto. Sí, el formato ya, bueno, en cualquier caso es un regalo para ti, para tu programa y tu proyecto, y tú harás lo que consideres oportuno en cualquier momento. Yo lo que puedo asegurarte es que no me arrepiento ni de un gramo de las palabras que he compartido con vosotros y de verdad que de corazón he pasado una tarde realmente maravillosa, que espero que sea la primera de muchas que comparta con tu proyecto, José Luis. Muchas gracias por... Muchísimas gracias a ti, Gopala, de corazón.